Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Capablanca Memorial el año de 1965. Juega con blanca Gilberto García y juega con negras Bobby Fischer. Es una defensa Grunfeld. Empecemos. Gilberto empieza con D4 y Bobby responde con caballo F6. C4, G6 para realizar el fianchetto de rey. Caballo C3, D5 invitando al cambio de peones, peón por peón, caballo por peón. E4 atacando al caballo, caballo por caballo. Alfil G7, alfil E3, jugadas típicas de la defensa Grunfeld. Y C5 para romper la estructura de peones. Se invita al cambio de peones. Las blancas juegan alfil C4. La dama negra se ubica en A5, amenazando tomar el peón y dando jaque. Blancas juegan dama D2, defendiendo. Negras enroque. La torre se coloca en B1, atacando el peón B7, evitando que el alfil se pueda movilizar. Peón por peón, peón por peón. Y está expedito el cambio de damas. Dama por dama, rey por dama. Caballo C6. Y luego las blancas juegan el caballo en F3, que es una buena jugada. Aquí podemos anunciar que la posición está equilibrada. Vamos a retroceder para manifestar que sería una mala jugada si el blanco hubiese jugado D5, se hubiera continuado caballo A5 atacando al alfil. El alfil hubiese retrocedido a D3, E6 invitando al cambio de peones. Si el peón se adelantaba, inmediatamente la torre iba a D8, se atacaba al alfil, perdón, se atacaba al peón y el alfil se tendría que ubicar necesariamente en C5 para defender. B6 atacando al alfil, el alfil retrocedería a B4 y el caballo en B7 con ganancia de peón. No hay forma de defender este peón. No se puede avanzar el peón de E4 porque el alfil tiene dominada esa casilla. Vamos a retroceder. Aquí Bobby jugó E6, rey E2, B6 para colocar el alfil en B7, torre C1 amenazando al caballo por rayos X, alfil B7 defendiendo, alfil D3 atacando directamente al caballo, torre C8 defendiendo, torre C2 con la intención de doblar torres. Bobby considera que es mejor jugar la torre en D8, atacando con 3 piezas al peón ubicado en D4, y ese peón está defendido solamente por 2 piezas blancas, así que necesariamente la torre se coloca en C4 defendiendo el peón. Aquí Bobby juega F5 invitando al cambio de peones. El peón se coloca en E5. Inmediatamente las negras juegan el caballo en A5 atacando a la torre. La torre se ubica en A4 y las negras juegan la torre en D7 con la intención de proteger con rayos X al peón A7 y dando oportunidad para doblar torres. El caballo se ubica en G5, ataca al peón
E5, inmediatamente Bobby juega el alfil en D5, defendiendo, y a la vez también atacando al peón A2. El alfil se ubica en D2, atacando al caballo. El caballo regresa a C6, nuevamente defendiendo al peón de A7. Alfil B5 clavando el caballo y la torre C8 defiende al caballo. Rey E1 y H6 ataca al caballo. El caballo se coloca en H3. G5 evitando que el caballo blanco se ubique en la casilla F4. F3 con la intención de colocar el caballo en la casilla F2. Alfil F8 con dominio a la diagonal, caballo F2, torre C7, el alfil se coloca en A6, ataca la torre se coloca en D8, torre C1, clavando al caballo porque la torre se encuentra desprotegida, torre D7 protegiendo a su torre, alfil B5 clavando nuevamente al caballo, y Bobby juega A5, caballo D3, y vemos que la posición del alfil, en cierta forma, el alfil blanco de casillas negras se encuentra totalmente obstruido por los peones negros. Torre F7, H4 imitando el cambio de peones, caballo A7 se ataca al alfil, el alfil retrocede a C4 imitando el cambio de alfiles, F4, y vemos que cada vez el alfil blanco de casillas negras tiene menos lugares donde colocarse. Rey E2, la torre se coloca en C6, caballo F2, y Bobby muy bien juega la torre en C7 doblando torre, atacando al alfil. Y por rayos X a la torre que está ubicada en C1. Aquí las blancas juegan alfil por alfil, peón por alfil, torre B1 atacando al peón B6, y aquí las negras juegan el alfil en E7 protegiendo al peón G5 y también presionando hacia el peón H4. Peón por peón, peón por peón, rey D3, y Bobby juega la torre en D7 defendiendo. Caballo D1, rey F7, caballo C3 y alfil B4. La posición está equilibrada. Sin embargo, aquí el blanco comete un grave error A3 y por este error le cuesta la partida. En vez de esta jugada, lo que ha debido jugar el blanco es caballo E2, y que hubiera seguido la torre en C4 atacando al peón, y con rayos X atacando a la torre que está ubicada en A4. Hubiera seguido alfil por alfil, caballo C6 atacando al alfil. Obviamente si saca ese alfil, las blancas pierden la torre. La mejor jugada sería el alfil en C5, y aquí continuaría con
peón por alfil, torre por torre, peón por torre, rey por peón por peón, y rey C5 atacando al caballo, caballo por peón, y aquí la posición es de tablas, Vamos a retroceder. Sin embargo, con esta jugada de las blancas de Acre, la suerte está echada. Aquí ganan negras. Sin embargo, no ganan en forma inmediata porque Bobby no hace la jugada más adecuada, juega alfil E7, que no es una jugada contundente. La jugada contundente hubiese sido jugar, perdón, la jugada contundente es jugar alfil por caballo. Esa es la jugada contundente. Ya seguido alfil por alfil, torre en C7, doblando torres, amenazando de tomar el alfil. El alfil se hubiera retrocedido en E1, caballo C8, alfil D2, caballo E7. Vemos que el alfil negro no tiene una buena ubicación. Rey E2, caballo F5. Aquí el caballo tiene más poder y vale más que el alfil. Rey D3, caballo H4 atacando al peón. Y aquí la suerte está echada. Si torre G1 defendiendo al peón, rey E2, y vemos que propiamente tengo una posición de jugar y perder las blancas. 1. La torre que está ubicada, torre blanca que está ubicada en A4 no tiene movimiento, no tiene dónde moverse. Ahora, el alfil no tiene también dónde colocarse. Todas las posiciones están siendo atacadas por las dos torres, aquí por el peón, aquí también por el peón, así que y si retrocede, inmediatamente viene un ataque de torre en séptima. O sea, la posición de la blanca es caótica. Vamos a retroceder. Aquí se desesperó, las blancas desesperaron y jugaron caballo por peón. Una jugada mala. Y las negras jugaron torre por caballo. Aquí la suerte es echada. Las negras son muy superiores. Rey E4 atacando la torre. Las blancas consideran que con ese sacrificio van a tener un ataque poniendo el rey adelante. La torre se coloca en B5, invitando al cambio de torres. Las blancas no quieren jugar la torre en H1 con la intención de colocar la torre en H7 dando jaque al rey. El rey juega en C6 y controla el ingreso de la torre en la casilla H7 y H6. La torre se colocaría en H8, torre en B2, atacando el alfil. Y propiamente aquí las negras ganan sí o sí. Por ese motivo, el jugador Gilberto García abandonó dada su situación caótica. Continuamos con las jugadas posibles. Si hubiese jugado el alfil en B4 con la intención de que el negro tome peón por alfil. Si peón por alfil, inmediatamente el blanco hubiera tomado el caballo. Sin embargo, la mejor jugada sería alfil por alfil, peón por alfil, caballo B5, torre A1, torre por peón,
rey D5, caballo por peón, torre a H1, inmediatamente la torre en C5, jaque, rey D6, caballo F5, y obviamente aquí es una posición caótica de rey, aquí pierden las blancas. Podemos seguir analizando las jugadas. Rey E6, caballo G7 jaque, rey E7, caballo F5 jaque, rey E6, caballo G7, rey E7, torre por peón, rey D6, torre C5, las blancas están en una gran desventaja, torre D1, torre D4 jaque, torre por torre, caballo F5 jaque, rey D7 y caballo por torre. Obviamente aquí con la ventaja de la pieza menor más dos peores es obviamente las negras ganan sí o sí. Bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Gracias.